qué significa lo ocurrido en Brasil en relación al Perú y a los casos que tienen pendiente la empresa, Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y toda esta camarilla de mafiosos y sinvergüenzas que medró y robó y corrompió. Nos atiende el ex procurador anticorrupción, Antonio Maldonado, para hablar de esto esta mañana aquí en Nativa. Señor Maldonado, ¿cómo le va? Qué gusto conversar con usted. El gusto es mío, don Carlos. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Don Antonio, las cosas que han sido objeto de nulidades en Brasil, ¿están relacionadas con el Perú o hay que separar las cosas? No, hay que separar las cosas. Son totalmente diferentes. En cuanto a los casos que se están llevando a cabo en el Perú, esos casos tienen como base pruebas sólidas, pruebas no solo vinculadas a Brasil, sino también a otros testimonios incriminatorios, otros medios probatorios, incluidos medios probatorios aportados desde autoridades de otros países distintas de Brasil. De tal manera que la decisión de este juez brasileño, este juez supremo, José Antonio Díaz Toffoli, además de ser controvertida y criticable desde mi perspectiva, por razones que tal vez podemos explicar, no afecta en lo sustantivo los procesos en curso en el Perú. De acuerdo. Por supuesto, no desnaturalizan la legitimidad de las acciones penales que se están desarrollando en los países desde que se firmó el plea agreement entre un tribunal de Nueva York y la empresa Odebrecht S.A. y que tuvo efectos y consecuencias en toda la región, bueno, 12 países de la región, 12 de África, etcétera, desde el 22 de diciembre del año 2016. Y en segundo lugar, los procesos contra viento y marea, principalmente obstáculos dentro de las propias instituciones, como fue el caso del Perú, siguen adelante. De acuerdo. Ex procurador Antonio Maldonado, yo quería preguntarle por qué un juez como el juez Díaz Toffoli, que usted ha mencionado, apelando probablemente a argumentos más de corte procesal que de fondo, decide que un sujeto como Marcelo Odebrecht puede ser inocente. ¿En qué puede sustentar su decisión? Bueno, hasta donde se tiene conocimiento, Díaz Toffoli no dice que es inocente, lo que dice es que fue indebidamente procesado. Ajá. Y que se vulneraron sus derechos del debido proceso y el juicio justo, que son derechos consagrados en la región, tienen mucha importancia, particularmente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de tal manera que esos derechos no son digamos, entidades de menor importancia. Díaz Toffoli alega que esos derechos fueron vulnerados. Lo curioso es que en uno de sus aparentes argumentos se basa en lo que sería una prueba prohibida. Es decir, aparentemente un hacker intervino ilícitamente las comunicaciones entre el equipo de fuerza de tarea de fiscales, el equivalente al equipo Lavallato, y el juez en cuestión, que fue luego ministro de Justicia con Bolsonaro. Este elemento de por sí es un elemento que contradice las propias afirmaciones de Díaz Toffoli, porque, reitero, usa un medio probatorio que puede provenir de ser un fruto de un árbol prohibido en materia probatoria y, por tanto, descartable desde un comienzo. Y luego, Díaz Toffoli fue abogado del Partido de los Trabajadores. Y luego fue nombrado por Lula da Silva como juez supremo. Entonces yo creo que hay serios cuestionamientos a la independencia e imparcialidad de este señor. El resultado es obvio. Lula da Silva ha sido excluido de los procesos, está, desde mi opinión, lejos de ser una persona inocente. El Partido de los Trabajadores igual, es una entidad colectiva que tiene gran responsabilidad, particularmente en la entrega de dinero en el caso de los Humala. Sin duda. Y, por tanto, están lejos de tener, digamos, el escudo de la inocencia, ¿no? Pero
así se manejan las cosas en el Brasil. Finalmente es un tema que los brasileños con el que los brasileños tendrán que lidiar. Eso es un problema de los brasileños. Si sus jueces supremos han decidido apostar por la impunidad, bueno, pues vivirán con eso. Pero eso no tiene por qué tener una repercusión en el sistema de justicia en el Perú, claro. por ser soberano, etcétera, ¿no? Es que en términos simbólicos, una decisión como la que ha tomado el juez Díaz Toffoli creo que es un golpe durísimo en quienes creemos en la necesidad de la lucha contra la impunidad y que los corruptos vayan presos. Antonio. Bueno, mire, en este tipo de casos la tasa de éxito es reducida, ¿no? Para ser sinceros. Sobre todo en países donde las justicias no funcionan. Fíjese, don Carlos, yo hacía referencia al plea agreement del 22 de diciembre del 2016. Solo en ese momento los sistemas de justicia de la región se dieron cuenta de que había un caso Odebrecht. No es que no tuvieran elementos, no es que no lo supieran antes. Lo sabían perfectamente, solo que son sistemas de justicia débiles. Y también los sistemas políticos. Ve usted el informe Pari. ¿Cuántas veces Pari sustentó este informe al Congreso y lo ningunearon? No, esto usted lo ha inventado. Los que usted menciona son unos santos. Jamás han estado involucrados en nada. Entonces, solamente cuando la justicia norteamericana toma el caso en serio es que en los demás sistemas de justicia en la región se dan cuenta, no, acá hay un problema. Entonces, no podemos nosotros caer en la vergüenza de no hacer nada. Ahora, de todos los países de la región, como he señalado en diversas ocasiones, el Perú es el que más ha avanzado. Se lo puedo decir con autoridad de conocimiento. Es decir, ni en México, menos en Colombia, donde el propio fiscal general está involucrado en el caso Odebrecht, ni en Venezuela, ni en República Dominicana, etcétera, menos en Panamá. Se avanzó tanto y se ha avanzado tanto como en el Perú. No obstante, ya usted conoce el grado de descalificación de estos sectores políticos muy conocidos, ultraconservadores, y mediáticos. Siendo partidos que en algún momento, en algún momento hicieron historia, que hoy día están alineados, en esta campaña de desprestigio contra cualquier acción que se tome en el caso Lavallato. Sí, porque más allá que el trabajo fiscal pueda tener luces y sombras, tropiezos, restricciones propias, porque, oiga, Antonio, todos sabemos que perseguir la corrupción y a los corruptos no es tarea fácil. Digamos, tienen el dinero, tienen los mecanismos, tienen los abogados, tienen los medios de comunicación para limpiar además sus propias responsabilidades. Digamos, como lo dice usted, mal que bien el equipo ha ido avanzando, como le digo, con luces y sombras seguramente. Pero mire, justo ayer el Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz de la empresa COSAPI, que va a pagar 84 millones de soles de reparación al Estado. ¿Cómo se consiguió esto? Mire, esto no es obra del azar ni de la suerte, es obra del trabajo, en este caso, de la procuradora ad hoc para el caso Odebrecht, Silvana Carrión, y de su equipo, que es la que más ha avanzado en la línea de la recuperación, por medio de la reparación civil, del daño causado por este tipo de corrupción empresarial y, por supuesto, personal. Y curiosamente, en este contexto, es la que está más expuesta a su desaparición por decisión política, en este momento que usted y yo hablamos. De otro lado, esta Procuraduría tiene serias carencias económicas y el gobierno no ha tenido ninguna, no solo este gobierno, para ser justo, varios gobiernos, ha tenido ninguna visión ni acierto en asignarle parte de los fondos que esta Procuraduría ha recuperado para el Estado, para ella misma, para seguir recuperando dinero. De tal manera que realmente, mientras el Estado esté capturado por una gavilla de intereses privados y criminales, no vamos a poder avanzar mucho en este escenario. Claro, yo he hablado de COSAPI, pero la empresa reconoció que era parte integrante del llamado Club de la Construcción. Y yo quería preguntarle si en ese sentido, Antonio, usted percibe que los empresarios
además de apellidos rimbombantes y de grandes universidades y de grandes clubes de playa y todas estas cosas, han reconocido realmente que son auténticamente corruptos y que han sido una mugre a la hora de hacer negocios? Bueno, en los casos concretos sí, eso ha ocurrido, como ocurrió también en los casos de corrupción donde Fujimori se acogió a la conclusión anticipada. Es decir, esto es parte de una verdad judicial, está en los procesos judiciales. Algún día se estudiará cuando esos documentos pasen al Archivo General de la Nación. Están allí, ese reconocimiento existe. Ahora, socialmente esto Por ahí va, por ahí va. así es, desaparece, digamos, se minimiza, Mm, porque reitero, este debe ser el país en el cual cierto sector político que ocupa el escenario político nacional, que además debe ser el más torpe de todo el mundo, sigue hegemonizando, ¿no? mm. Entonces, esas descalificaciones van a seguir adelante. Y quiero decirle también que objetivamente, yo que he trabajado en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que tenía millones de dólares de la cooperación y asistencia internacional, comparando ese trabajo y esos recursos con lo que hizo este pequeño grupo de fiscales Lavallato, sin ningún apoyo internacional, le puedo decir que realmente en el Perú sí es que avanzamos bastante, pese a todas las críticas. Y si no se avanzó lo suficiente, no fue tanto por los enemigos externos del equipo Lavallato, sino por las propias debilidades internas del Ministerio Público y los enemigos internos dentro del Ministerio Público. Mm. Ahora, mientras todo esto ocurre, el Consejo de Ministros aprobó este miércoles iniciar un proceso ante el Tribunal Constitucional de una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. Abro un poquito el tema, don Antonio. La razón de ello es por un supuesto menoscabo, en sentido estricto, estoy citando textualmente, de las funciones de la Presidenta de la República. ¿Qué le parece esta acción del Consejo de Ministros? ¿Qué lectura le genera? Mire, es simplemente una táctica burda para evitar la acción del sistema, para intentar evitar la acción de las acciones de investigación y de procesamiento dentro del sistema de administración de justicia mediante la instrumentalización indebida y falaz de instituciones del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional. Porque acá no hay ninguna controversia sobre competencias indebidas. Ni el Ministerio Público ni el Ministerio, perdón, el Policial han realizado acciones Mm, que signifiquen conductas institucionales prohibidas o vedadas o que invaden las competencias de otro poder del Estado. De tal manera que no hay materia realmente a discutir en ese ámbito, en el ámbito constitucional. Reitero, es una instrumentalización burda, sí. una táctica para tratar de lograr el apoyo de un amigo. Ese amigo se llama Tribunal Constitucional, Mm, ahora carente de mm. independencia e imparcialidad, y alcanzar escenarios de impunidad, es decir, de no sanción penal. Claro, y en la medida en que esto ha salido del Consejo de Ministros vía resolución ministerial, el Procurador Público Especializado en materia constitucional va a ser quien ejerza la representación procesal del Poder Ejecutivo. Pero aquí el Poder Ejecutivo no está siendo puesto en tela de juicio, es la Presidenta de la República y sus acciones, don Antonio. Exactamente. Hay responsabilidades penales individuales que están siendo Así es, investigadas. así es. Y esto no tiene que ver con competencias formales de un órgano del Estado, que en este caso se trata del Poder Ejecutivo. Ya quiero ver realmente el escrito del procurador, a ver qué dice, Claro, qué cosa dice, a de ver cómo acuerdo. se sustenta eso. Correcto. Don Antonio, 30 segundos, el tiempo me gana. La decisión de la Junta Nacional de Justicia de expectorar del Ministerio Público a Patricia Benavides y del Poder Judicial a su hermana, ¿qué le parece? ¿Qué le ha parecido la decisión? Ambas decisiones correctas, necesarias y justas. En cuanto a la hermana, se le imputan acciones de entorpecimiento de la justicia vinculadas a un caso en el cual presuntamente habría recibido dinero del Sí, narcotráfico. así Eso sí es. es absolutamente descarado, ¿no?
y es insoportable, intolerable para un Estado de Derecho. Y además, yo me imagino para los demás jueces de la República, que son personas decentes y honorables, Sí, señor. tener que competir con personajes de esa catadura y caerse, ¿no? Sí, señor. Por eso acogí con interés lo señalado por la ex fiscal suprema Bersabe Revilla, que enterada de la noticia le dice al grueso de fiscales: sigan trabajando, no desmayen, en alusión a eso, a que hay gente honesta en las instituciones haciendo un trabajo denodado, Antonio. Así es, así es. Es una reivindicación de la conducta honorable de jueces que van sacrificadamente con salarios magros a trabajar en condiciones a veces no Sin duda. óptimas en toda la República y que por supuesto no ven compensada su acción ni retribuida su acción en favor del servicio de la República en un contexto en el cual se tolera a la vez este tipo de situaciones. Antonio Maldonado, muchas gracias por habernos atendido. Siempre es un gusto conversar con usted. Buenos días. Igualmente, don Carlos. Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, ha estado con nosotros conversando sobre la decisión del juez supremo de Brasil, Dias Toffoli, de anular la decisión contra Marcelo Odebrecht por la operación Lava Jato. La noticia inicialmente movió un poco el suelo, hizo un pequeño temblor, digamos, ¿no? Hay quienes creían que finalmente el caso se caía completamente. No, una cosa es Brasil, otra cosa es en el Perú. Las causas continúan.